¿Cómo están, hijos de su chilpasúchil, de su hidráulica madre, de su chíate y usumacinta? Después de la mentada, gracias por las más de 100,000 vistas que tiene este contenido a 15 días de que empezamos. Así es que, vamos a entrar ahora en materia. Jugadores con capacidades diferentes. Vamos a hablar de las primeras historias que hubo de estos peloteros que nos dejan una gran enseñanza. Son varias. Comenzamos en Cómo la Béisbol. El primer jugador de gran éxito con una capacidad diferente fue el lanzador Hugh Daly, un irlandés nacido en 1847 a quien faltaba parte del brazo izquierdo y que lanzó en la Liga Nacional, la Union Association y la American Association entre 1882 y 1887. En 1883 lanzó un sin hit contra Filadelfia y al año siguiente fue líder en ponches. Entre 1883 y 1884 hubiera terminado entre los 10 mejores en porcentaje de carreras limpias admitidas, pero esa no era en aquel tiempo una estadística oficial. Según algunos reportes, se ayudaba para fildear con un cojín atado al segmento del brazo que le faltaba. En 1884 ponchó a 19 bateadores en un juego para empatar un récord de Charlie Sweeney, aunque investigaciones posteriores dicen que realmente fueron 20, pues no se contabilizó uno que se ponchó con un wild pitch y al que el catcher no pudo sacar en primera. Su carrera duró poco y se ignora la fecha de su fallecimiento. Solo se sabe por censos que estaba vivo todavía en Baltimore en 1923. Después de haber perdido una pierna tras ser derribado sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Bert Shepard, con una pierna artificial creada por el médico canadiense Don Airey, mientras ambos eran todavía prisioneros de guerra en suelo alemán, es firmado como coach de picheo por los Senadores de Washington. Animándose a tirar durante juegos de exhibición, hizo una aparición en relevo el 14 de agosto de 1945 contra los Red Sox. El resultado fueron 5 innings y un tercio de 2 ponches, permitiendo solamente una carrera. Ese juego tiene 2 momentos interesantes. Relevó a Joe Cleary, que con esa única aparición en las mayores tiene la efectividad más alta entre lanzadores que han sacado al menos un out, con un astronómico, un hipopotamesco 189, y la actuación de Tom McBride, que impuso un récord de 6 impulsadas en un mismo inning. El 31 de agosto de 1945, Shepard recibiría la Cruz al Vuelo Distinguido y la Medalla del Aire, a la mitad de una doble cartelera por sus servicios en la guerra. Lanzaría en las menores hasta 1954 y sería bicampeón de golf para jugadores con capacidades diferentes en los Estados Unidos en 1968 y 1971. ¿Sabías de ellos? La capacidad diferente, la primera que tienen, son unos tamañotes de aquellos. Te leo en los comentarios y te recomiendo que compres este mamotreto mal escrito por tu servidor para medio narrar béisbol, para mejor entenderlo, que no le digan, que no le cuenten, ni mucho menos que se la mienten. Aquí te lamentamos de entrada y te invitamos a que lo busques, sea en físico o sea en Kindle, en Amazon. ¿Cómo están, hijos de su chilpasúchil, de su hidráulica madre, de su chíate y usumacinta? Esto es Cómo la Béisbol. Y vamos a continuar con las historias de jugadores con capacidades diferentes. ¡Vámonos! Hy Jasper nació en San Luis, Missouri, el 24 de mayo de 1886. Comenzó a jugar desde temprana edad y rápido se enroló como infielder en la Trolley League, un circuito semiprofesional de la ciudad, donde debutaría en 1908. Tras breve paso por ligas menores, donde empezó a mostrar una tendencia natural a chocar con autoridad al pelearse con su manager Charlie Buelow en 1910, regresaría a la Trolley League para 1911. Es ahí donde sufriría un accidente que le costaría la visión del ojo izquierdo. Las fuentes difieren sobre lo acontecido, pues unas dicen que fue por una rola que le golpeó jugando la tercera base y otras que estaba como umpire detrás de home y fue golpeado por un batazo de foul. Lejos de amilanarse, Jasper decide aprender y a especializarse en la bola ensalivada, que entonces era legal. En 1912 vuelve a las menores con los Anarcho Indians con éxito, lo que hizo que fuera firmado por $300 con los Rojos de Cincinnati. Su estadía en las mayores duraría un día, pues acabó a golpes con sus compañeros de equipo y le dieron las gracias. En 1913, Charles Cominsky, dueño de los Medias Blancas de Chicago, decide comprarlo por $8,000, pero se rehúsa a reportar si no recibía una parte de ese dinero. Al final, en 1914 reporta con Chicago y debuta relevando a Eddie Cicotte,
uno de los artífices de aquel escándalo de los Medias Negras 5 años después, para terminar el juego del 19 de abril de ese año. Ganó 1 y no perdió, siempre en relevo, admitió solamente 22 sencillos en 32 innings, pero dio 20 bases por bola. Como bateador se fue de 4-0, pero produjo 4 carreras, lo que significa un récord de empujadas para un bateador en las mayores que nunca pegó un imparable. Su pleito eterno con sus empleadores continuó en varias temporadas en la Liga de la Costa del Pacífico, en que incluso llegó a cobrar un bono de $600 y aún así negarse a lanzar. Aún con eso, habría de volver en 1916 a las ligas mayores con el equipo de su ciudad, los Cardenales de San Luis, con quienes ganó 5 y perdió 6, con una efectividad de 3.28, pero su temperamento de nuevo lo destinó a las menores y a la pelota independiente. En 1919, los Indios de Cleveland deciden apostar por él y es traído al club en julio de ese año, obteniendo 3 victorias seguidas tirando juego completo, pero el destino finalmente le jugaría una mala pasada. En 1920 las mayores cambiaron la pelota y la bola ensalivada fue declarada ilegal, pero se dejaba a los clubes la potestad de nombrar a 2 de sus elementos a efecto de que fueran exceptuados de esta regla. Los Indios designan para el efecto a Stan Kobelski y a Ray Caldwell, que ganarían 20 o más juegos al año siguiente, llevando a los Indios a la victoria en la Serie Mundial sobre los Dodgers de Brooklyn, dejando fuera a Jasper, que con ello vio truncada su carrera para siempre. Jasper, después de un duro divorcio, trabajaría en una cantina de San Luis, el trabajo que ustedes quisieran, borrachotes, falleciendo a consecuencia de la caída de un camión en movimiento en esa ciudad un 22 de mayo de 1937. Y recuerden, para mejor entender el béisbol o tratar de ladrarlo, los directivos, las relaciones que tuve con televisoras, compañeros, porque son bien morbosotes, lo encuentran aquí. Vendí ya 3,000 de estos y hay más que los esperan en Amazon, sea en físico o en digital. ¡Cómo la béisbol! ¿Cómo están, hijos de su chilpasúchil, de su hidráulica madre, de su chíate y Usumacinta? Bueno, después de mentarles a su querida progenitora, todavía voy a tener la poca vergüenza de recomendarles este horrible libro escrito por su servidor Béisbol con muchas pelotas. Lo encuentran en Amazon. Lo mismo sirve para aquellos que quieran narrar, sea béisbol o lo que sea, para mejor comprenderlo. ¿Son morbosotes? Aquí les cuento todas mis broncas con directivos, televisoras, compañeros. Ya sabe usted que no le digan, que no le cuenten, ni mucho menos que se la mienten. ¡Yo ya se las menté! El día de hoy vamos a lo que te truje, chencha. ¿Sabían ustedes que el primer jugador no blanco, ojo con las palabras que estoy usando, no blanco, pudo haber sido de sangre mexicana? ¡Vámonos con la historia del señor Sandy Nava! Aún con el inmenso mérito que tiene Jackie Robinson por romper la ignominiosa barrera del color en Grandes Ligas, el primer afroamericano en jugar en ellas fue Moses Fleetwood Walker en 1884. En 1995, el historiador y novelista David Nemec decía que había quienes debatían esto nombrando a Sandy Nava, un receptor que, según Nemec, era cubano y comenzó a jugar con los Providence Gray 2 años antes. En contraparte, la Society of American Baseball Research habla de Sandy Nava dando algunos detalles interesantes. Se sabe que nació en San Francisco, que sus padres fueron mexicanos y que puede considerarse como el primer no blanco en jugar en las mayores, citando para hacer tal aseveración a Adrián Burgos. Realmente nació como Vicente Cimental, hijo de Josefa del mismo apellido, el 12 de abril de 1860. Volvió con su madre a México, concretamente al estado de Durango, donde nacieron sus hermanos Guillermo y Juan, estos sí de apellido Nava, en 1862 y en 1865 respectivamente. A los 18 años comenzó a jugar como receptor, en un tiempo en que esta posición estaba en plena evolución en la Liga de la Costa del Pacífico, y en algún tour invernal tiene la oportunidad de cacharle a John Montgomery Ward, lanzador de Providence y futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, quien aboga con sus patrones para que lo contraten. Se sabe por investigaciones de Mario Longoria, citado por la Society of American Baseball Research, que era una vez llegando a las grandes ligas en el este, el mismísimo inventor del box score, el irlandés Henry Chadwick, escribió elogiando su desempeño en la receptoría, buscando disfrazar su origen latino, el cual fue motivo de objeción por los dueños del equipo de Providence. Toma en un principio el apellido Irving, que era el de un farmacéutico irlandés con el que se había casado su madre poco después de 1865 y que había llevado a la familia de vuelta
a San Francisco. Él no ocultó su nombre, tampoco su origen. Hay evidencia periodística de que él se ostentaba como Vicente Nava y que había tomado el apellido Irving de su padrastro. Sin embargo, en ese artículo se refieren a él como de nacionalidad española, hágame usted el favor. El origen de Nava fue un enigma, pues lo mismo se le tildó de portugués, italiano, hindú, cubano, de raza negra, mulato, español, jamás mexicano, pese a sus evidentes rasgos mestizos en las pocas imágenes que de él sobreviven. Lo único unánime en la lógica estúpida de las razas era que era no blanco. En un artículo del 16 de abril de 1882, el Syracuse Sunday Herald reportó que era un gran fildeador, que cachaba sin careta y pegado al bateador, y que manejaba con maestría la curva de John Montgomery Ward, y que también su tiro a segunda era sobresaliente. A pesar de que el bateo no era lo suyo, debutó en las mayores irónicamente el 5 de mayo de 1882, bateando de 6-3 con 2 anotadas. El 7 de junio de 1884 habría de estar detrás del plato para recibirle a otro emigrado del béisbol de California, Charlie Sweeney, que esa tarde impuso una marca que duró hasta 1986 con 19 ponches en un juego de 9 innings. Aparte de guiar a su compañero a esa obra maestra, Nava se iría de 3-0 y en la quinta batearía para un triple play por la ruta del 8 al 3 al 5. Su carrera en Grandes Ligas acabaría en 1885 con 101 juegos, bateando para 177 en 345 turnos. Su último club fue Baltimore, ciudad en la que decidió quedarse, primero como taxista y después como sacaborrachos, así es que córranle, móndrigos, de un club de mala nota en el barrio Bravo de Hamilton Pier. Fallecería de uremia el 15 de junio de 1906, siendo enterrado en el cementerio Trinity, un camposanto que estaba segregado, es decir, era exclusivo para no blancos, y que sería devorado años después por una carretera, debajo de la cual se encuentran sus restos. Así que quien rompería en un principio las barreras de la estupidez, de la ignominia, del supremacismo blanco, teniendo que aguantar bajeza y media, solo porque su piel era de un color diferente en aquel primer intento, a la postre fallido, de hacer el béisbol un lugar para todos, tuvo sangre mexicana. ¡Como la béisbol! ¿Cómo están, hijos de su chilpasúchil, de su hidráulica madre, de su chíate y Usumacinta? Con todo y que se la rayo, los quiero un chorro. Y además, les voy a recomendar de nuevo, si quieren ladrar béisbol o cualquier otro deporte, que sirve para todos por la experiencia de ver en televisión, cómo mejor observar el béisbol para que lo disfruten si son morbosotes. ¿Por qué se peleó con este o con aquel? ¿O por qué salió de esta televisora o de la otra? Sí, también viene el origen de las frases, etc. Lo pueden pedir en Amazon, sea físico o sea en Kindle. Así que, ahora, ¿qué les parece si vamos a ver con todo y que se las miento y les digo que los quiero un chorro? También he visto ya en estos tiempos, en un mundo muy complicado y muy feo, donde se están dando las cosas que se están dando y que son del conocimiento de todos, una pequeña reflexión. Vamos a ver. Todos creen que ser dueño o directivo es muy sencillo, basta con sentarse en la sillota y si algo está fallando, sacar la varita mágica, el costal de billetes y así se arregla muy fácil. En una actualidad en que la estridencia buscando las vistas o los likes en redes sociales es la divisa, por momentos estamos perdiendo varios temas. El primero es la empatía. ¿Se imagina que su trabajo dependiera cada noche de que el equipo gane o pierda? ¿Usted cree que no se siente feo poner 60 millones al año, porque eso cuesta operar un equipo en la Liga Mexicana, si su club va abajo en el standing? ¿Creen que los directivos pierden intencionalmente? No digo que haya que ser porrista ni mucho menos, pero a situaciones calientes cabeza fría. Los equipos ahora son ante todo unidades de negocio. Nadie está peleado con su propio dinero. Hay temporadas en que se dispone de más o de menos recursos para operar y esto a veces se debe incluso a factores macroeconómicos internacionales, pues los peloteros cobran en moneda extranjera. El segundo tema es la toxicidad en las redes sociales. No solo es en el béisbol, tenemos gracias a ese mundo un futbolista que mucho debe a la España que lo formó y en cuya liga jugó por años, dando la espalda a la selección ibérica en la premiación del Mundial, o golpes al final de un partido donde el dominio, respaldado en estadísticas, fue del que ganó.
Tenemos pseudoaficionados, no solo haciendo comentarios execrables en redes sociales, sino gritando epítetos afuera de hoteles donde pernoctan equipos dirigidos más a sus pueblos que a los representativos que ahí duermen, o aficionados que arman golpizas porque el de enfrente simplemente trae la camiseta contraria. Periodistas impresentables dando cátedra de cómo no se usa un micrófono como el tal Fakeman. Influencers que viven de asusar gente diciendo, ¿ya viste lo que dicen de nosotros los argentinos? ¿O ya viste qué dicen de nosotros los ecuatorianos? Como si todos ellos dijeran o pensaran eso. Supuestos comunicadores criticando incluso si la gente festeja y cómo festeja, resultan francamente ridículos. No caiga en su juego, no los vea, no le dé like, no comparta, no comente. En teoría, los deportes se inventaron para divertirse y para unir a los seres humanos, no para lo que se está viviendo. En algún momento se perdió el importantísimo aspecto de que perder también es parte del deporte y de la vida misma, y de que se aprende más de las derrotas que de las victorias. Se perdió el perder con clase y reconociendo al rival. En un mundo donde todos quieren a un clic de distancia la respuesta fácil y demoledora que no existe y muchas veces no se sostiene, se olvidan escenarios parecidos que ha vivido la humanidad hace no mucho y que hacen que ese modo de pensar maniqueo sea algo muy peligroso. En la España de 1936 se decía que habían dos Españas, nada más, la republicana y la nacional. Esas supuestas dos únicas Españas defenestraron en 6 meses a Miguel de Unamuno, una de las mentes más brillantes de la hispanidad como rector de la Universidad de Salamanca, de quien buscaban el apoyo incondicional y que las exhibió en su miseria intelectual, intenciones y procederes. Ese hombre representó a la tercera España, la mayoritaria, la que solo quería paz y trabajo y que fue la que terminó poniendo los centenares de cuerpos inertes en cunetas y campos de batalla y de exiliados que dejó la Guerra Civil Española. Esa guerra bien puede considerarse la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial, cuyo resultado de más de 70 millones de fallecidos debe ser una vergüenza para la humanidad y que muy rápido se nos olvidó. No hay que entrarle a la diatriba simplista. Bienvenida a la crítica serena y con argumentos que la respalden, no el insulto a secas. Y si creen que exagero por ir de la Liga Mexicana de Béisbol al Mundial y llegar a la guerra, recordemos que las grandes bajezas comenzaron por una pequeña. El deporte es eso, deporte, y es para reír, disfrutar, unir, no para escupir veneno o armar golpizas. Y sí, en el deporte cada año gana solamente uno y pierden los demás. Winston Churchill decía que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Recordemos que este mundo no es el de 1939 y que con las armas de hoy, en una guerra en serio, no pasarán de 4 los que sobrevivan. Y la tecnología de punta tras ella serán el palo y la piedra. ¡Como la béisbol! ¿Cómo están, hijos de su chilpasúchil, de su hidráulica madre, de su chíate y Usumacinta? Que no le digan, que no le cuenten, mucho menos que se la mienten, yo ya se las menté. Les recomiendo este pésimamente escrito mamotreto, por su servidor, claro, que se llama Béisbol con muchas pelotas. ¿Quieren un poquito aprender a narrar? No necesariamente béisbol. La vivencia personal, mi verdad, como dijera la Niurka. Además, bueno, si es usted morbosote, ¿por qué lo corrieron? ¿Por qué se fue? ¿Por qué renunció? ¿Por qué? Que si el compañero que si el compañero aquel. Todo eso y más, las frases, lo encuentra aquí. Pídalo en Amazon, sea en físico o en Kindle. Vamos a ver más cambios que dices, ay Dios mío, no te ayudes, compadre, en cómo la béisbol. Por más ojos clínicos que se tengan en una oficina, hay veces en que estos sospechan con el pecho y calculan con muy precaria exactitud. En 1905 los Medias Rojas pactan con los St. Louis Browns, George Stone de San Luis a Boston por el veterano Jesse Burkett. Este último batearía .257 para Boston, mientras que George Stone encabeza la Liga Americana en bases totales y en 1906 gana el título de bateo. Boston, mientras, al sótano del standing. 1934 los Indios de Cleveland juraban que el brazo de Wes Ferrell estaba acabado y lo mandan junto con Twitch y Dick Porter por Bob Wayland y Bob Seeds. Ferrell, con su brazo acabado, ganó 59 juegos las 3 siguientes temporadas. Wayland ganaría 1 y Sid sería cortado antes de siquiera tomar un turno con Cleveland. 1938, los Phillies mandaban a Dolph Camilli a Brooklyn a cambio de Eddie Morgan. Morgan jamás jugó con los Phillies, mientras Camilli le dio a Brooklyn 4 campañas de más de 100 empujadas. Y en 1941 encabezaba la Liga Nacional tanto en cuadrangulares como en producidas.
En defensa de los Phillies, hay rumores de que aparte el dueño de estos, Jerry Nugent, recibió una lana aparte. 1954, los Orioles mandan a Roy Sievers a los Senadores de Washington por Gil Cohn. Cohn resulta intrascendente, mientras Sievers se convierte en 1957 en el primer campeón de cuadrangulares de los Senadores de Washington. 1959, los Piratas envían a Frank Thomas, Jimmy Pendleton, Whammy Douglas y Johnny Powers a Cincinnati por Harvey Haddix, Smokey Burgess y Don Houck. Lo que recibe Cincinnati resulta una basura, mientras que Haddix, Burgess y Houck encabezan a los Piratas a su primer banderín desde el dinosaurico 1927. 1969, los Pilotos de Seattle toman a Lou Piniella de los Indios en el draft de expansión en el que nacieron. Casi de inmediato lo mandan al otro equipo de expansión de ese año, los Reales de Kansas City, por John Gildner y Steve Whitaker. Piniella gana el novato del año. Los Pilotos se ganaron una mudanza a Milwaukee. 1969, los Mets querían un tercera base ante la veteranía de Eddie Charles y ofrecían a Amos Oris y Bobby Johnson a los Reales a cambio de Joy Foy. Foy batea 236 en 1970 y al año siguiente dejaría las mayores para siempre. Otis, mientras tanto, jugaría hasta 1985 y conseguiría números totales más elevados en cualquier departamento de bateo que cualquier jugador en la historia de los Mets al momento de su retiro. 1971, los Gigantes mandan a Frank Duffy y al supuestamente acabado Gaylord Perry por el veterano Sam McDowell. McDowell ya estaba fundido, mientras que el acabado brazo del tramposo Gaylord Perry conseguiría otras 179 victorias en Grandes Ligas. 1972, los Red Sox quieren desesperadamente a Danny Carter y mandan a los Yankees a Sparky Lyle. Carter jamás jugaría regularmente, mientras Lyle salvaría 35 juegos para los Mulos de Manhattan en 1972, poniendo aparte un trofeo Cy Young en 1977, siendo el primer relevista de la historia en ganar el premio. 1975, en diciembre los Yankees obtienen a Willie Randolph, Doc Ellis y Ken Brett de los Piratas por Doc Medich. Medich ganaría 8 juegos para Pittsburgh en 1976, mientras Ellis gana 17 para los Bombarderos del Bronx y Randolph termina convirtiéndose en un segunda base de élite, en la que permanecería por una década y quizá un poco más. 1978, los Indios deciden cambiar al shortstop ambidiestro Alfredo Griffin a cambio del relevista Víctor Cruz a Toronto. Cruz gana 3 juegos para Cleveland en 1979, mientras Griffin se convierte en novato del año y en un gran defensivo en las paradas cortas durante toda la década de los 80s. ¡Como la béisbol! ¿Cómo están, hijos de su chilpazúchil, de su hidráulica madre, de su chíate y usumacinta? Ya saben, que no le digan, que no le cuenten, ni mucho menos que se la mienten. Yo ya se las menté, así es que todavía tengo la poca cara y vergüenza de pedirles que compren en Amazon si es que no agarraron los primeros 3,000 ejemplares que se vendieron por otros canales ya desde hace rato. El libro Béisbol con muchas pelotas, mi verdad, como dijera Niurka. Algunas recetas para narrar el método, vamos a decirlo así, la receta del santero. Que si son morbosotes, ¿por qué lo corrieron? ¿Por qué renunció? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Las frases, ya sabe usted. Todo eso lo encuentra aquí. Pídalo en Amazon, sea en físico o sea en Kindle. Hablando de debutar, dicen lo que bien empieza, bien acaba. No siempre. Hay quienes efectivamente debutaron con el pie derecho, particularmente con cuadrangular, y acabaron en el Salón de la Fama, que el total es ridículo. Y otros que, bueno, no les fue tan bien, pero tienen cosas que contarles a los nietos. ¡Vámonos en Cómo la Béisbol! Debuts dando cuadrangular que tienen cosas curiosas. Vamos a comenzar con los que llegaron al Salón de la Fama. Irónicamente, los dos únicos miembros del elenco de Cooperstown que debutaron en las mayores dando cuadrangular fueron Earl Averill y Hoyt Wilhelm. El 16 de abril de 1939, Averill la bota contra los Tigres de Detroit y por 70 años se pensó que había sido el primer pelotero de la Liga Americana en hacerlo. Pero recientes investigaciones dan ese honor a Luke Stewart de los Cafés de San Luis, quien el 8 de agosto de 1921 se la botó en Washington, ni más ni menos que al gran tren Walter Johnson, futuro miembro del Salón de la Fama.
El caso del noyero Hoy Wilhelm es aún más curioso, pues a pesar de tener ya 2 juegos en Grandes Ligas, no había tomado turno al bat. El 23 de abril de 1952, con 21 años de edad, Wilhelm recibió el relevista Dick Hoover de los Bravos de Boston con un macanazo de 4 esquinas para 2 carreras. Aparte, lanzando 5 innings con 1/3, obtuvo ahí la primera de sus 143 victorias. Jamás volvería a batear otro cuadrangular en sus siguientes 430 turnos, en los que batearía para un ridículo .088. Sí, claro, había que mandarlo a tomar práctica de bateo a la estación del tren de Buenavista, a ver si a eso le daba. Hoover jamás volvería a lanzar en Grandes Ligas.